Hola, buenas tardes, buenas noches. Hoy día desde el proyecto La Retina, que a su vez es parte de un proyecto mayor que es la comuna, vamos a entrevistar a una persona, una mujer que vive en Suecia, en Estocolmo, y que tuvo la valentía y la fuerza para ir junto a otros seres humanos, otras personas, en la flotilla Global Summit, ¿ya? Que fue una de las 3 o 4 flotillas, me parece que durante el año 2025 se hicieron parte de este proceso de ayuda humanitaria y también para impedir el bloqueo que Israel había hecho a toda ayuda humanitaria, ya sea por tierra o por mar. Ella es Marita Rodríguez. Hoy día vamos a conversar lo más que podamos dentro de los tiempos acordados. Fue un poquito difícil también porque ya son otros los tiempos, en horario, en todo. Aquí ya somos 4 horas antes del horario ya, del uso horario de Suecia. Así que bueno, con un poquito de esfuerzo, tanto de Marlene, que está hoy día en la parte técnica, de Marlene Núñez y también el esfuerzo de Marita para poder estar en este horario con nosotros acá en Chile y poder compartir con todos ustedes lo que hoy día estén viendo este programa, compartir, digamos, esta experiencia que imagino que tiene que tener un montón de aristas, tanto en el plano social, naturalmente, y político, como en el plano personal. Así que te saludo, Marita, un gusto. No nos conocíamos, yo te había No, visto hola. ahí, te había visto por Facebook, bueno, porque hemos compartido todo el material que ha salido con respecto a Palestina. Así que ahí me había conectado contigo y había sabido también de ti, un poco de tu proceso, de cómo llegaste a Suecia, etcétera. Así que conversemos. Ya. Bueno, ahí está Marita. Bueno, y mi nombre es Soledad Scritch, ustedes ya algo me conocen, he hecho unas cuantas entrevistas desde la retina. Hola Marita, Hola. ¿cómo estás hoy día? Bueno, estoy un poquito cansada porque acá son pasadas las 11 de la noche, pero estoy muy contenta de poder estar en este programa y también hoy día llevo un mes y un día En tierra. en Estocolmo, digamos, porque nosotros llegamos desde Grecia después que nos sueltan. Nosotros nos sueltan de la cárcel el 6 de octubre y llegamos a Suecia el 7 de octubre, a Estocolmo. Así que es raro pensar que va un mes más o menos, porque Mm. yo ya estoy trabajando, ya estoy en la cotidianidad, pero igual no es lo mismo, digamos. Hay un antes y un después digamos, de lo que nosotros hicimos. Seguro que es una experiencia que marca, po. O sea, todas las experiencias nos marcan, pero creo que algo así debe ser algo muy avasallador, tanto para la cabeza como para el espíritu, digamos, de cada uno de ustedes, de los que fueron. ¿Por qué tú, a ver, quiero que me cuentes también, me imagino, yo lo imagino, pero quiero que me lo cuentes, desde dónde nace este llamado de ir en una flotilla por aguas internacionales hacia Gaza? ¿Tú participas de una organización en Suecia? Cuéntanos un poquito de eso, de qué organización con la que tú trabajas o tu perspectiva organizacional allá en Suecia y cómo surge la idea de tuya, personal, y quizás de otras personas también que también fueron contigo, eh, para ir en este proyecto, digamos, en esta épica. Mira, yo he sido una activista desde muy temprana edad, en muchas causas, digamos, pero lo que a mí siempre me ha movido mucho es las luchas contra la impunidad, contra el fascismo y el racismo. Acá en los años 90 en Suecia surgió mucho racismo, digamos. Bueno, y ahora estamos en casi lo mismo, pero peor. Vuelta. Digamos, el contexto, digamos, sueco. Pero también, y para mí siempre la causa, digamos, de Palestina, eh, siempre ha sido algo que ha estado súper cerca. Yo me acuerdo cuando niña que miraba las noticias y veía, digamos, a estos niños, a estos jóvenes, luchando con piedras contra tanques.
Y eso también, bueno, y yo también soy hija de exiliado y también soy hija de ejecutado político. Y, y entonces uno como que lo lleva dentro, digamos, lo que es la resistencia. Entonces Mm, para mí, cuando yo veía esa lucha impar, yo siempre pensaba en mi papá. Entonces, para mí siempre ha estado muy ligado, yo eso lo he dicho muchas veces, y para mí es cuando yo veo un movimiento y veo a personas, digamos, que están luchando, yo siempre he visto a mi papá. Y entonces la lucha palestina, yo siempre la he seguido y siempre, digamos, de alguna vez sentido que he sido parte. No capaz como, no de esta manera como ahora, pero mm, yo creo que para mí cambiaron las cosas para el 7 de octubre del 2023. Ahí cambiaron las cosas, porque ahí cuando sucede el 7 de octubre, yo, sen- yo sentía dentro de mí que esta vez iba a ser digamos, lo que iba a ser Israel iba a ser bien fuerte. Jamás me imaginé que iba a ser las lo que estamos dimensiones. viendo, pero lo que yo entendí ahí, en ese instante, fue que esta vez uno no puede ser tibia y no puede, digamos, uno está con Gaza o no estás con Gaza. Uno está con Palestina o no estás con Palestina. Y ahí yo me decido que esta vez yo voy a mostrar que yo estoy con Palestina 100%. Y ahí yo decido ponerme el kufía. Y realmente todos andaban con mucho miedo, mucho cuidado. Entonces, cuando nosotros salimos a, digamos, ya como 2 o 3 días después, digamos, del 7 de octubre, acá en Estocolmo, y lo que yo me encuentro es que el movimiento por Palestina, más que nada, somos personas racializadas. Y lo que había sido común antes eran muchas personas, digamos, como se dice, gente sueca blanca, digamos. Nosotros también somos suecos, pero no somos Mm, blancos. Entonces, lo que yo veo que un movimiento en los suburbios también, ahora, y que están ahí, las organizaciones más establecidas suecas brillaron por su ausencia mucho tiempo. Y ahí mm, fueron unos pocos, digamos, parlamentarios, unos pocos, fue una casi, y bueno, el Daniel mm. también, la diputada Lorena Delgado, que es una amiga mía, que ahí siempre estuvo conmigo y con todo el movimiento. Entonces, nosotros muy temprano empezamos a hablar que esto era un genocidio. Y así uno, digamos, se fue construyendo como una familia también. Nosotros acá en Estocolmo marchamos todos los sábados desde los sucesos. Entonces ahí se va creciendo, se va haciendo como una familia muy bonita y en Claro, se va esto, haciendo digamos, comunidad. Mm, una comunidad muy linda. Para mí, mm, antes uno iba así, yo iba con la Lorena, digamos, pero ahora yo siento que puedo ir sola a la marcha y llego a ver a mi familia los sábados. Es mm, como mi familia de los sábados, es como muy lindo llegar. Y eso es como una vez a la semana, yo siento que, sobre todo los primeros meses, porque uno pensaba, soy yo que estoy loca, que no ve el mundo lo que está pasando. Entonces una vez a la semana sentía que yo estaba entre los cuerdos, que claro, nosotros decíamos, esto es un genocidio, y esto Israel, este Estado es un Estado de que es de genocidio. apartheid y está Mm, cometiendo un genocidio y nadie está diciendo nada. Y Suecia está siendo cómplice, algo que no estábamos acostumbrados tampoco. Entonces, en todo esto, para el verano, este verano, surge, digamos, la iniciativa en mayo, creo que fue, la iniciativa de marchar hacia Rafa, irse por tierra. Y ahí es donde nace Global March, realmente. Y ahí se hace una comitiva, digamos, desde Suecia, que es mm, Global March to Gaza, y eso es de todo el mundo. Y por cosas de la vida, a mí me dio un poquito de cáncer, a las mamas, a una mama mm, derecha. Me detectaron cáncer va a ser un año, ahora en noviembre, y a mí me operan en marzo y tuve mucha suerte, digamos. Entonces fue la operación realmente no fue invasiva. Lo único que necesité después de hacer radio, pero justamente cuando es la marcha hacia
por el desierto, que querían llegar por Egipto, Mm. yo me estaba haciendo radio. Entonces yo no podía ir. Increíble cómo se cruzan los cuerpos sociales, los cuerpos políticos con el Sí, cuerpo personal, ¿ah? sí. Y yo Cuando de alguna estaba, forma los tenía dolores, mucha rabia también, porque yo decía, pucha, yo quiero ir, pero no, estoy con claro, radio y también ir a ponerme al sol justamente después de la radio, no. Entonces me quedé con las ganas. Pero justamente después cuando Egipto no da, digamos, el pase para que la gente pueda pasar hacia mm, Rafa y seguir, digamos, simbólicamente haciendo esa marcha, se juntan y ahí nace la iniciativa de mandar una flotilla, porque ya ahí ya se habían hecho los intentos, digamos, junto cuando iba la marcha, estaban tratando de cruzar Marchukasa, también iban, digamos, una flotilla, digamos, sí, un en barco. junio, julio y después en Sí, octubre, fueron 3. claro. Entonces ahí se crea la idea de hacer una flotilla grande con varios barcos. Esta, una flotilla así grande fue hace como más de 10 años atrás, cuando hubo muerte. Ahí fue cuando mataron a 10 participantes de la flotilla del barco turco, digamos. Ahí iban hartos barcos digamos, porque lo que tú estás hablando, el bloqueo Había de una Gaza. experiencia ya anterior Sí, de y el generar bloqueo de solidaridad Gaza no desde es el de mar. ahora. El Mm. bloqueo de Gaza es más de 16 años. El bloqueo ilegal, porque es un bloqueo ilegal. Sí, sí, son Y, como 80 años en que han estado palestinos y claro, gazianos en esa situación y ahora fue la masacre, fue claro, pero la digamos necesidad. cuando el territorio de Gaza tiene elecciones y gana Hamas, ahí se hace este bloqueo ilegal y desde ahí en Gaza no pueden entrar libros, lápices, materiales de construcción. Entonces Gaza ha estado, digamos, sitiado De antes ilegalmente del por más de genocidio. 16 años y ahí Mm. son las flotillas que han tratado de quebrar, digamos, el bloqueo ilegal. Pero esta idea nace entonces, ahora tenemos un genocidio, está el bloqueo ilegal y no está entrando ayuda humanitaria por tierra porque no la dejan pasar, que es eso. Exacto. No es así que no hay comida en Gaza, podría haber, pero no están dejando Exacto. entrar, que es diferente. Entonces ahí se crea la idea de mandar muchos barcos para por lo menos, digamos, que alguien pueda llegar y en eso, digamos, el objetivo primero es quebrar el bloqueo ilegal. Segundo, es tratar, como vamos varios, es hacer un corredor humanitario para así puedan después ir otras organizaciones, si logramos quebrar, vayan atrás de nosotros otras organizaciones con barcos más grandes y nosotros simbólicamente llevar algo de ayuda. Esa es Bueno, como es la idea que nace. Entonces, de todos y estos grupos que se hicieron, que iban a marchar caminando hacia Gaza, se transforman en Global, y ahí Global mm, Sweden mm. es la organización que después yo aplico y me eligen para, digamos, ser de la delegación sueca. Porque después hacen un llamado por Instagram. Yo vi en Instagram que estaban buscando a personas que querían participar en la flotilla, porque también lo de esta flotilla fue que querían a gente común y corriente, como yo, y Claro. gente como la Lorena, que era diputado, que eran TikToker y tenían, digamos, como la Greta, digamos, que tienen, La digamos, que Greta, son claro, la Greta ¿cómo se llama? Thunberg. 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 Y Rima Hasson también fue una diputada que fue. Rima también fue, mira, diputada, bueno, fue el Tiago, mucha gente que ya había ido en la flotilla, fue un personaje irlandés, fueron gente de Estados Unidos, digamos, fueron veteranos de Estados Unidos. Y fue el nieto de Mandela Fue también, el nieto de Mandela también, el nieto de Mandela también trató de caminar, digamos, por el hacer la marcha desierto. caminando, digamos. Entonces, entre todos estos personajes conocidísimos y Mm. con largas trayectorias, también iba gente común y corriente como yo, De la sociedad civil que se de la organiza. sociedad civil, Claro. activistas, enfermeras, y eso era también para mostrar un movimiento más grande, porque si tú ves los otros movimientos de la otra flotilla, siempre ha sido gente más conocida, digamos, que tienen Claro. plataformas grandes. Y esto querían, digamos, hacer Más un masivo. más masivo, pero también mostrar
un movimiento popular. Claro. Y eso me llamó la atención. Y Sí, bueno, y al fin y al apliqué. cabo, al fin y al cabo es la búsqueda de aniquilación de un pueblo, de una etnia, de una cultura. Por ende, yo creo que ha sido la gente consciente de los diversos pueblos del mundo, ¿cierto? Marginados o no marginados, pero gente que ya tiene una conexión con los otros y no vive mirándose el ombligo, los que de alguna manera conectaron con solidarizar. Acá, de hecho, acá en la quinta región, Valparaíso, Viña, también hay un grupo de personas que todos los sábados van a hacer una protesta frente a los barcos que llevan material químico hacia Israel y que Chile les vende, con los cuales se arman las bombas, se arma todo el material de muerte, digamos, con que se está desarrollando todo esto. Eh, Ahora, yo siento que de alguna forma, valorando de que siempre hay como, quizá voy a ser un poco simplista, pero un poco para sintetizar y no cayendo en la cosa teológica, pero como que sigue habiendo una gran lucha entre la conciencia con bondad y los malos malos que ya no les importa nada, ni siquiera sus propias organizaciones mundiales, ni Naciones Unidas. En el fondo se han pasado por donde han querido las propias organizaciones que ellos mismos han generado para cautelar derechos, ¿ya? Y se han hecho los locos. Y cuando ya la cosa era muy evidente, dijeron algo e hicieron algo. Por lo tanto, quedó en manos de las personas el movilizarse y el denunciar y el solidarizar. O sea, porque en el fondo también lo estábamos haciendo, entendiendo de que si tú dejas que un monstruo arrase, también puede arrasar con tu propia tierra, con tu propia gente. O sea, eso hoy día sería un precedente si lo dejamos que funcione así en forma impune, habría sido un precedente enorme, terrible, para toda la humanidad, valorando que en África también están pasando cosas horrorosas y nos enteramos re poco. Sí, Pero pero es bueno, que justamente la causa palestina une todas las causas, exacto. porque Sí. está Sudán, está el Congo también, digamos, pero todo es un lineaje donde yo, por eso yo a veces leo que dice, ¿por qué no se organizan por esto? ¿Por qué no se...? Bueno, organízate tú. Yo creo que todas las luchas van, la lucha anticolonial va, digamos, sí, yo siempre digo, a mí Gaza me liberó, Palestina a mí me liberó. Nosotros decimos siempre Free Palestine, pero yo siento que lo que ha pasado ahora, que todo lo que está pasando en Gaza y lo que hemos visto con Palestina, quedó muy evidente el doble discurso de Occidente. Quedó en evidencia total. Entonces, ahí está, digamos, porque no se trata de que la gente es mala, se trata de recursos, se trata de una lucha colonial, se trata de colonos y todo eso lo puedes ver en el Congo y el Sudán y lo puedes también ver en el Gualmapo en Chile. Sí, Entonces, un modelo político, un es modelo un social. modelo, Sí. es un modelo y entonces justamente por eso las luchas están entrelazadas y hay que unirse. Y justamente si hay un genocidio hoy en día, el derecho internacional no vale nada, aunque nosotros tomándonos de ciertos párrafos del derecho internacional, hicimos, digamos, la misión, pero nosotros estábamos haciendo lo que deben hacer los estados. Exacto, Es exactamente. eso. Y si los estados no lo hacen, bueno, lo hace el pueblo. Y eso es lo que queríamos mostrar. Queríamos mostrar que el pueblo entonces hace, el movimiento popular hace lo que no están haciendo los estados para por lo menos crear algo de conciencia. Sí. A nivel Y acá. eso yo me siento privilegiadísima de haber podido, digamos, vivirlo y estar ahí. Eso te iba a preguntar, Marita, con todo lo que tú has vivido, con todo el patrimonio que traes emocional, político, por tu padre, por tus vivencias, ¿qué crees tú, o sea, qué sientes tú que te dejó esta experiencia de ir con otras personas, de atravesar un mar, de que te tomen detenida, que los tomen a todos? ¿Qué es lo que tú sentiste, qué aprendiste, qué cosa?
Tú me hablaste antes de que te habías sentido libre, que te había liberado a ti misma, este mismo proceso de pedir la libertad de Palestina, pero más concretamente, ¿qué otras cosas tú procesaste ahí? Lo que yo procesé mucho fue lo hermoso de en conjunto hacer solidaridad práctica. Ujú, Digamos que en conjunto se pueden hacer cosas, digamos, eh, gente de diferentes países con un mismo fin, con un mismo objetivo. Después siempre va a haber, uno no siempre está de acuerdo, pero cuando uno tiene un mismo objetivo. Y lo que también fue hermoso ver desde, digamos, los barcos fue cómo el exterior, digamos, cómo la gente empezó, digamos, a compartir lo que estábamos claro. haciendo y se siento que despertamos conciencia. Y Mm, eso fue hermoso. Y lo que yo también rescato fue la solidaridad práctica que vimos en las celdas después, en estar juntos y en momentos duros también poder reírse, hacer cosas, hacer, ujú, hacer como turnos de aseo adentro de la celda, digamos, esas cosas son de cotidianas, pero también es como repartir la comida, tener, digamos, conversaciones sobre organizaciones, digamos, haciendo como estudio, digamos, en la celda, yo estaba en la celda número 7 donde fue duro, pero también fue muy bonito eso, puras mujeres en conjunto cuidándose y claro. animándose y tratando también de reírse de todo lo que estaba pasando, porque nos pueden hacer muchas cosas, pero que nos quitan, digamos, la sonrisa o el también poder burlarse, Mm, eso nos hace y podemos ganar. Y yo realmente creo que lo dije en un video antes que nos, antes que nos, antes que nos para todo. soltara, era que yo sentía que habíamos ganado. Y yo me traté de empapar de eso y era lo que yo también transmitía en la celda, digamos, cuando gente ya se sentía, porque igual, eso que estés encerrada y no te dejen salir y no sabes cuándo vas a salir es desesperante. Sí, pues, Entonces una vez ánimo. se necesita animar. Entonces mi ánimo era que recordábamos, me mentalizaba y mentalizaba a las personas con eso que nosotros entramos al puerto Ashdod, ahí a Israel, entramos algunos barcos, mi barco, por ejemplo, entró con las 6 o 5 banderas palestinas que teníamos en el barco. No las sacaron los militares, entramos con las banderas en alto. Y esa imagen estábamos nosotros abajo, porque no podíamos estar arriba, estábamos abajo, digamos, los militares estaban arriba cuando entramos en el puerto y por una ventanilla así de arriba estábamos todos mirando las banderas que estaban, que hacían así en el viento. Dándose. Y fue muy lindo. Entonces recuerdo que nos dijimos, esta imagen la tenemos que llevar acá adentro. ¿Ibas a Esta escribir imagen sobre hay que eso? llevarla aquí porque sabíamos que iba a ser duro. Mm, No lo imaginamos todo, digamos, pero sabíamos que iba a ser duro. Entonces, esas son las cosas que yo rescato digamos, de toda esta experiencia. Lo que hicimos en conjunto, no solamente los del barco, lo que hicimos todos en este mm, movimiento, los que estábamos en el barco, los que estaban en tierra, que eso no se ven, los que nos ayudaron a subir los videos, aquí en Suecia había un grupo, digamos, de nuestra organización que no dormía, digamos, tratando, digamos, de ayudar a nuestros familiares, otros también, digamos, viendo los videos y tratando, digamos, moverse por nosotros y claro, gestionar cosas paralelamente a lo que gestionar. ustedes estaban Entonces, haciendo. hubo mucha solidaridad de todas formas. Y lo que yo también lo que más ahora, después cuando yo salí, me enteré, una amiga me escribió en Facebook esto, pero también salió en las noticias, fue como los militares israelí estaban tan ocupados con la flotilla, porque éramos hartos, entonces todos esos barcos militares que acostumbraban estar, digamos, guardando, digamos, el mar fuera de Gaza y no dejan salir a los pescadores a pescar, como estaban persiguiendo a nosotros, Mm, los pescadores en Gaza pudieron salir a pescar. pudieron salir. Mm, Y eso, para mí, vale 100.000 veces la pena hacerlo otra vez, exacto. justamente por eso.
Que exacto. sí, nosotros no pudimos llegar con la comida. A mí me da mucha pena pensar Mm, porque creamos esperanza, mm, pero también pensar que algunos pudieron salir a pescar justamente sí, porque los militares están ocupados con nosotros. ustedes. Eso, ahí yo también siento que nosotros algo ganamos. Sí, sí, yo creo que uno siempre de alguna manera, como tú misma lo contabas, en los momentos más duros uno se conecta con la poesía, con el humor, con el momento en que hay cosas, conversaciones que son tan hermosas entre la gente, el sonreírse, el contarse un chiste, el reírse también de la situación, por cruda que sea, o lo que tú me cuentas ahora, pues, de que a lo mejor qué tremendo llevar comida y no poder entregarla, pero por otro lado otras personas sí pudieron rescatar algo para comer, que fueron los pescadores. Y bueno, yo creo que esa es la forma en que yo creo que tu padre y muchos seres humanos que han estado privados de libertad y que han estado privados de muchas cosas también han podido sobrevivir y vivir en los momentos más duros. O sea, y vivir también tiene que ver con sonreír, ¿cierto? Con conversar, con disfrutar a pesar de, y a pesar de esta gente que parece que no fuera gente. De toda esta gente que tú no dices, ¿cómo son parte de algo tan horroroso? Yo no sé, bueno, ahí vamos, ahí va la humanidad. Sí. Oye, Marita, y luego que, bueno, estuvieron ahí, ¿cuánto tiempo estuvieron ustedes detenidos? Yo llego porque llegamos así Bien. como en turnos, digamos. Yo llego a nosotros, a nosotros nos secuestran en la noche del miércoles, creo que era 1 de octubre, y Ujú, llegamos a Port Ashtut. Ahí nos entregan los militares, nos entregan a otros guardias o militares, no sé lo que eran, en el mm, puerto, y ahí nos hacen, bueno, ahí hay todo un proceso antes de llegar a la cárcel. Así que yo llego a la celda como en la noche, digamos, del jueves. ya, Pero antes de eso pasamos por una jaula donde estábamos esperando para que estábamos en la cárcel, pero nos tenían en una jaula. Ahí ya nos habían repartido las mujeres lo habían estábamos dividido. separadas de los hombres, digamos. Mm, Y ahí estábamos nosotros esperando y nos iban llamando, pero y era para ponerlo, era para hacer un control médico que era súper raro, y era también para ponerlo, nos sacaron la ropa y teníamos que usar ropa, digamos, de cárcel. de Estos cárcel. buzos con los buzos que salimos realmente, Y con la gente que tú ibas, ¿cuántas personas estuvieron en esa situación? todos. ¿Y ustedes cuántos eran más o menos? Nosotros, mira, todos pasamos por lo mismo, digamos, pero en ese instante, cuando yo estaba en esa jaula, éramos 60 mujeres. Porque los iban trasladando en buses, digamos, en transporte. Y Claro. en esa jaula éramos 60 mujeres que estábamos gritando que queríamos agua y ir al baño. Y no nos dejaban. Y cuando estamos ahí nosotros en esa jaula, escuchamos como vienen con una comitiva y viene Ben Gavir, eh, y viene, digamos, porque anduvo visitándonos, anduvo por todas partes. Y cuando él llega a visitarnos nosotros a la jaula, visitarnos bien ahí con los militares, con cámara, Mm, y nos mm, empieza a gritar que somos Hamas y que hemos mm. matado a niños y bla, bla. Y ahí fue como una catarsis porque nosotros le empezamos a contestar que el terrorista era él y que él mataba bebés. Y después empezamos a corear Free, Free Palestine y se fue. Y ese video no lo ha podido usar. Y aparte de las 60 mujeres, había también hombres en otro. Mira, nosotros estábamos en una jaula esperando para que nos cambiaron y de ahí nos llevaron a la celda, pero Mm, es súper grande esa cárcel y yo realmente nos llevaban de aquí para acá. Los hombres los tenían en algún sitio también, ellos también a veces en jaulas, porque habían muchas jaulas y en Quizot es súper grande esa cárcel. y Pero eso ¿cómo se llama? Yo específicamente no veía mucho porque uno claro. está así como Mm. aturdida. Sí. ¿Y ahí cuántos días estuvieron?
como dije, yo llego el jueves por la noche y nos sueltan el lunes. El lunes. Ok. ¿Los sueltan a todos y todas o sueltan a... No, eh, el gobierno griego se pone con un avión. ¿Ya? Entonces en ese avión salimos, yo creo que casi todos los europeos, porque los primeros que salieron fueron ciudadanos turcos y después salieron unos italianos y nosotros salimos como tercero, no me acuerdo cuándo fue que salieron Mm, los italianos, mm. eso ya, lo he leído después porque ahí ya no Sí, sabíamos, a veces desaparecía la gente y después no llegaba, digamos, de la celda y uno no sabía si se había ido o la habían cambiado de celda, digamos. Pero nosotros salimos, y casi todos los que salimos somos de países europeos, justamente por Schengen y la visa. ok. Y, pero al día de hoy se supone que ya toda la gente que iba en la flotilla ya está en sus respectivos Sí, países. sí. Mira, Ya. los últimos que salieron, digamos, pero después hubo un problema porque la última que salió fueron unas personas que las procesaron por otras cosas. Una española que estaba ahí con nosotros, digamos, que salió como 5 días después o algo así. Pero digamos, por ejemplo, las latinoamericanas que estaban en mi celda, yo estuve con colombianas y con gente de Estados Unidos, ellas salieron como 2 o 3 días después y tuvieron que Ya, salir por Jordania. ok. Ahora, ¿y todas esas personas mantienen hoy en día una conexión? Sí. eh, ya, WhatsApp. eh, sí. Y Nosotros después de tenemos eso, un grupo de Signal donde están todos, digamos, los que volvimos, digamos, donde todavía hay ciertas conversaciones y después nosotros que estuvimos en la celda número 7 tenemos un grupo de WhatsApp. y el gobierno sueco frente a las personas que fueron de Suecia, ¿cuál ha sido? ¿Ha habido alguna conexión? ¿Alguna? No, te pregunto porque... eh, Como Pedro, que lo fue a saludar y a las chicas, yo estuve con una de las chicas colombianas que se ve ahí ujú, con Pedro, que se llama Manuela. No, el gobierno sueco, las declaraciones que hizo cuando nosotros estábamos detenidos, que más o menos que, que nos íbamos, ¿por qué habíamos ido si la Cancillería dice no hagan viaje a Gaza? ujú. Ya, o Ese sea, fue se mantuvo en su onda protocolar y punto. No, no hubo... no, no hubo, más encima la embajada se portó pésimo, no dieron todos los informes que nosotros queríamos que dieran, la información que le daban a nuestra familia acá fue muy, muy, muy escasa y muy mala y no, realmente se portaron súper mal Ok, y también fueron cobardes porque nosotros tuvimos un incidente donde no nos daban agua, no, nos obligaban a tomar agua del grifo y los mismos guardias no tomaban esa agua, se claro, jactaban de nosotros tomando agua de botella, pero nosotros no los daban esa agua y nosotros reclamábamos que queríamos agua potable. agua potable. Mm, Y eso fue uno digamos que esa lucha no la ganamos, porque, por ejemplo, el viernes no nos dieron comida, ni el jueves. Ahí estuvimos sin comida y después era muy poca la comida que daban. Y también había gente que estaba haciendo huelga de hambre. Y huelga de hambre seca, sin médico, es peligrosísimo. dentro de las mismas personas que iban en la Sí, flotilla. Ok, algunos como estrategia, algunos querían hacer huelga de hambre y otros no. Y eso a mí me preocupaba mucho. Nosotros tuvimos suerte en nuestra celda porque el agua que nosotros, de nuestro grifo del baño, no estaba tan mala esa agua. Entonces yo hace muchos años atrás, yo estuve trabajando como observadora de paz en Chiapas. Entonces estuve en la Selva Lacandona, en comunidades zapatistas, y ahí mi estómago se hizo muy fuerte. sí, Entonces, ya, entonces yo dije, yo empiezo a tomar agua. Entonces, si yo me enfermo, nadie toma esta agua. Y no me pasó nada, otra persona más empezó a tomar y allí
podíamos nosotros tomar el agua, digamos, del grifo, pero igual no era limpia, digamos, pero no lo enfermamos por lo menos. Por lo menos si no lo tomaban los mismos, No, ellos no lo tomaban, sí, claro, y entonces nosotros le pedíamos a la embajada que nos trajeran agua. Y había un chico, digamos, un sueco, que él estaba haciendo huelga de hambre, pero él no podía tomar el agua de su celda porque le salía café. wow. Entonces, y también en la celda, por ejemplo, en La Lorena o en otras más, el agua no era potable. Entonces eran muy diferentes las cañerías que nosotros no sé por qué tuvimos suerte. ¿Ustedes tuviste la sensación en algún momento de que podían matarlos? ¿Tuviste esa percepción o de alguna forma algo en ti te decía que no, no sé? ¿Se Mira, conversó eso? ¿Se pensó en eso? que nos mataran en la cárcel, no, pero uno siempre tiene miedo. No, Sí, no que los maten. Una cosa que nosotros sabíamos que nosotros estábamos recibiendo un tratamiento comparado con los palestinos de 5 estrellas. sí, un tratamiento represivo, pero no estaban Eso lo siendo teníamos ejecutados. súper claro, pero Mm, también pensando de cómo nos trataron, y nosotros con pasaporte europeo, siendo muchos europeos, muchos de Estados Unidos, pero igual no siendo palestinos, el tratamiento que nos hicieron lo hacía solamente imaginar. Era horrible pensar lo que sí, lo que le había pasado a la gente en la celda donde nosotros estábamos, porque nosotros en la celda que estuvimos habían estado palestinos, encontramos mm, cosas en las paredes escritas. Lo que a mí me daba miedo no era que nos mataran ahí, es justamente gente que tiene miedo y que andan así y sin querer mm. se te vaya un tiro. Eso a mí me daba Sí, miedo. pues, porque hay gente súper enajenada que tú no sabes si de Sí, repente pueden sobre reaccionar o simplemente sí, es una orden de generar algo. ni eso, yo creo de lo atarrantados que eran. Mm, Imaginaba, nosotros decíamos que eran unos fuck ups, porque cuando nos contaban como 2 o 3 veces en todas las noches, y siempre nunca sabían contar bien. Al final nosotros le teníamos que decir somos 14. ya. Entonces, justamente eso nosotros decíamos, se le puede ir un tiro sin querer. Mm, sí, claro, porque Entonces, funcionan tipo bestia. eso era lo que daba como más miedo. Pero también era esta violencia constante que uno igual veía que ellos se contenían y estaban Mm, acostumbrados a usar mucho más violencia. exacto. Están hechos para matar, po. Sí. No sé cómo se puede decir, adiestrados, vamos a decir Sí, educados, adiestrados ah, para que el prójimo no te importe, digamos. para que Y no te importe, y también lo que yo encontré horrible, por ejemplo, que llegó una guardia argentina. claro, que son la gente que llegó de todos los países del planeta que tenían religión judía y que después Digamos se convirtieron en entonces, sionistas y porque ella no llegaron hablaba ahí. inglés, ¿Sí? ella hablaba. Nosotros al tiro le cachamos el acento, y que era argentina y Sí, hablaba, digamos, hebreo. sí. Sí, aquí mucha gente en Chile, de Argentina, se fueron a Israel en la época en que Entonces, empezaron los... sí, pero es que yo decía, era una cabra joven. Yo te digo, entonces vienes a trabajar a una de las peores prisiones, digamos, de Israel. Sí, pues así está la cosa, así está la máquina. Entonces, no, es como, no, y las mujeres eran las peores. Esto, digamos que no daban toalla higiénica, por ejemplo. Claro, Entonces, recuerda que siempre las mujeres en ambientes de hombres tratan de ser más crueles sí, dependiendo. O sea, en súper. ambientes de poder buscan parecerse a los hombres para poder tener más poder y en ambientes crueles buscan ser más crueles para poder equiparar. Y eso de las toallas higiénicas también fue una guerra así, Una batalla que dieron. una batalla que tuvimos, digamos, que al final lo que empezamos a hacer era, empezamos a decirle, no los traen toalla higiénica, le vamos a llenar de sangre las paredes. Y no les importa nada, empezaron a tirar, digamos, las chicas que estaban, digamos, menstruando y que ya la toalla higiénica ya no daban para más, la tiraban afuera, ¿no? Claro, Y qué ahí heavy. empezamos a recibir más toalla higiénica. Y esas luchas nos unían más y son también recuerdos bonitos.
Sí, sí, ya después cuando son recuerdos, de alguna forma uno las aquilata de otra forma, pero en el momento es muy terrible, o sea, es muy tremendo. Es terrible porque también es una impotencia enorme. Y todo lo que es impotencia, impunidad, se siente, es una sensación muy difícil de describirla, Sí. pero es una rabia así contenida como que uno tiene. Mm. Sí, pues nos vamos llenando de alguna forma, también ellos buscan eso, que te tengas más ira, como aquilatar energéticamente la ira con la que ellos viven, que la Mm. gente que lucha de otra forma tenga la misma. Yo creo que también, más allá de que lo hagan consciente o inconscientemente, yo creo que sí, se preocupan de que la gente quede iracunda, más llena de rabia y con miedo, ojalá, para que no vuelva a hacer lo mismo. O sea, hay toda una cosa psicológica en estas formas de tratar a las personas cuando las otras personas responden a otras formas de vida y de proyección de la vida, po. Oye, Marita, y ahora con respecto a lo que está pasando ahora, ¿cómo lo ves tú, todo esto que ha sido también, no doble discurso, triple? O sea, por un lado se supone que ya pararon el genocidio, pero siguen matando personas, se La sigue, información. Yo no sí, diría que paró, no paró el genocidio, no paró el nada, sí. genocida está. Y más encima que esta cosa, digamos, de que quieren que le devuelvan la osamenta en un país, en un lugar que lo dejaron llenos de ruinas, y por eso también están disparando. No, el genocidio sigue. Y yo digo, como dijo Albanese, en algo que Israel siempre dice, ceasefire, es para ello que el otro cese, pero ellos disparan. Ya. Y siguen disparando. Para mí esto es bueno, que haya un cese de fuego para que la gente pueda dormir o pueda Mm, descansar un poco, pero siguen matando gente. El genocidio no está listo, no, no, mm, no, no ha parado, no ha parado. claro. La comida que entra no es suficiente. Claro. Y, Y además está y viendo que digamos, la las gente que se medicinas, traslada también les nada es, impide. nada es suficiente. Entonces esto sigue. Mm, Así que no, yo no celebro esto, como lo veo como una pequeña pausa, pero mm, también una pausa peligrosa porque igual te pueden matar. exacto. Y desde lo que ustedes hoy día tú sientes y ves y lees y sabes, cuál es la perspectiva que se tiene de aquí en adelante? O sea, yo creo que hay que seguir haciendo lo que se ha estado haciendo, que es seguir denunciando, marchando, pero ¿cómo ves tú en términos del corto plazo o mediano plazo lo que puede ocurrir y cómo se perspectivan también desde las organizaciones, por ejemplo, allá en Suecia? Yo tengo Aquí en una amiga Suecia y de acá. mundialmente, digamos, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, para mí, yo no voy a cesar hasta que Palestina sea libre, porque era esa. No, Mm, no es, para mí no es alto al fuego, es mm, Palestina libre y claro, soberana. como un Estado soberano. Sí, pero lo que yo creo que lo más importante es justamente meterse con lo que es el boicot, que Mm, no financiar el genocidio. Lo mm, que tú me cuentas, digamos, del puerto es horrible. mm, Ahí también se ve cómo hacen los estados cuando la gente realmente se pone a hacer desobediencia civil y se mete justamente con las empresas. Si uno ve lo que ha pasado en Inglaterra, donde este grupo, digamos, que se ha ido contra Elbit y otras organizaciones que financian directamente vendiéndole armamento, digamos, a Israel. Y ahora si uno muestra un cartel de Palestine Action, como se llama, te pueden dar 14 años de cárcel guau. por una ley terrorista que tiene Inglaterra, Mm, por lo que fue, digamos, digamos, la lucha, digamos, por la independencia, digamos, de Irlanda. Ahí tienen como leyes antiguas y esa la activaron. Y yo creo que ahí está, digamos, que nuestros, por ejemplo, en Suecia hay, 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 hay como AFPs también en Suecia, mm, sí, que están invirtiendo en armamento que tiene conexiones con Israel.
Entonces, Absolutamente las, todo. Tú piensas que el entonces todo comunismo está en eso, todos los gobiernos. entonces todo eso, como ciudadano, uno se tiene que ir contra de eso. Claro. Ahí está, digamos. Y si es posible, acá se hizo una campaña y se estuvo afuera de una, no me acuerdo el nombre ahora de esta empresa, pero al final ellos, no el gobierno sueco no ha hecho nada. Esta empresa se incomodó con tanto ruido que terminó, digamos, sus contratos con Israel. Entonces también está Ha el habido boicot cosas. académico, digamos. Sí. Todas estas cosas, yo creo que ahí está, no financiar al Estado genocida de Israel. Ahí Sí, acá se está. hizo una campaña con el asunto de las marcas, de las empresas que tú estás mencionando, o sea, la McDonald's, la Coca-Cola, hay un montón de otras empresas de papel higiénico, empresas de maquillaje. Hay un montón de empresas que siguen aportando a lo que tú dices, a la compra de armas, y acá Sí, han habido pero yo algunas creo que campañas. eso es como el boicot del consumo, yo lo hago, digamos, porque yo Mm, ya, no Coca-Cola, no todo eso, pero yo estoy mirando unirse contra empresas más grandes, donde exacto. se está realmente, digamos, el Bit System, por ejemplo, o ahora campañas más grandes donde se está invirtiendo o también se está invirtiendo o comprando, por ejemplo, equipajes de vigilancia. O Israel sea, de hecho, vende nosotros acá mucho, en Chile tenemos eso, pues tenemos una empresa siria metida en temas de seguridad a nivel gubernamental, a nivel del registro civil, a entonces, nivel de muchas cosas. claro, y entonces hacer acciones visibles para interrumpir eso, yo creo que es totalmente legítimo. Y es eso lo que a veces nos piden, porque también hay que escuchar a los palestinos, ¿qué nos piden ellos? La Claro. flotilla también se hizo porque ellos pidieron esto. Ujú. Y eran los ojos en Gaza, yo siempre decía, no se trata de nosotros, se trata de Gaza, se trata de Palestina. Entonces yo también creo, lo que yo entiendo, que lo que más piden, que nosotros que estamos afuera, hagamos todo lo posible para que no se financie el Estado genocida de Israel. Y no solamente con este consumo personal, sino también mirar qué negocios se hacen y ahí hacer desobediencia civil. Por ejemplo, en Italia ahora va a haber un paro, van a tratar de hacer un paro general el 28 de noviembre. Ya hubo un paro ya. Sí, y ahora van a hacer otro más. Bueno, también lo que entiendo que dejaron la cagada cuando Sí, sí, nosotros nos llevaron, sí. cuando nosotros los secuestraron, digamos. En Alemania también. Entonces, yo creo que haciendo huelgas generales, organizándose, los portuarios, por ejemplo, de Italia. Por ejemplo, los Mm. portuarios de Chile podrían hacer huelga y decir, nosotros no vamos a cargar ni descargar estos barcos. Claro, exactamente. Bueno, algo acá se ha hecho. Acuérdate que acá están las empresas. Hay mucho monopolio a nivel de lo que es puerto, Sí, ¿ya? Y por otro lado, hay empresas y a su vez los intermediarios que contratan, no sé, a los que cargan, se me olvidó el nombre. Eh, Hay una división de sindicatos, bueno, la división que se ha dado en todas partes del mundo donde sí, se ha impuesto el modelo neoliberal es impresionante. O sea, empresas monopólicas, pero después la gente que es pueblo, el trabajador dividido en muchos sindicatos por ideologías, por diferentes cosas, y por lo tanto les cuesta actuar mancomunadamente, por decirlo. Entonces, pero sí, bueno, pero son temas que hay que ir abordando, porque la verdad es que esto que está ocurriendo en Gaza es como quizás lo más cruento que hemos visto en línea, porque además lo hemos visto las personas, incluso hoy día por televisión ya han mostrado mucho, antes lo veíamos solamente en las redes, por televisión ya eh, a partir de ciertos hechos, y lo mismo de la flotilla, logró salir también en televisión acá en Chile, cosa que antes tú, si no abrías las redes, no veías nada, nada, ninguna información que no fuera la información protocolar y formal que los estados y los medios de comunicación, que están en manos también de los mismos y muy poquitos, lograban, digamos, eh, aprobar para la edición. Hoy día ya hay una mayor apertura y hay una mayor conciencia, diría yo, incluso de aquellas personas que están muy cooptadas por el sistema. Ha habido algo, ha Es habido una que apertura.
yo a veces lo que yo pienso, porque lo que tú hablas, yo entiendo que pueden haber divisiones, digamos, cuando se trata de contrato, pero creo que también, porque para mí es muy fácil, si tú puedes hacer algo pequeño para irte contra un genocidio, no lo vas a querer hacer. Vas a quedarte callado. ¿Cómo te vas a mirar al espejo si tú tuviste la oportunidad de unirte con tus compañeros de trabajo y tratar, digamos, de no cargar y de esa forma, digamos, impedir un genocidio o por lo menos hacerlo más difícil? ¿No te vas a sentir bien, digamos, cuando digamos, porque uno en conjunto puede hacer las cosas? Acá en Suecia, por ejemplo, los puertos acá en Gotemburgo, por ejemplo, este sindicato es sindicalista, digamos, son anarquistas, los que tienen el sindicato, digamos, los portuarios en Suecia. Los otros son más cooptados por la socialdemocracia. Pero ellos realmente se han ido a tener que ir una ley en una contra, digamos, le pusieron una querella, pero ellos han sido súper firmes. No, ellos le pusieron no, nada que tenga que ver con Israel, ellos no van a cargar esas cosas. Ahí hay Sí. huelga, digamos. Y yo creo que se trata de eso, porque si todos leímos historia, y se habló de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó y nunca más. Entonces, nunca más para nadie tiene que ser esto. Entonces, no sé, a mí me preguntaron si me daba miedo, esto era antes que me fuera, digamos, Mm. que nos secuestraran y nos llevaran a la cárcel. Pero yo reitero, ¿sabes qué me da más miedo? Vivir en un mundo donde un genocidio está en tus narices y no hagas nada. Eso me da mucho más miedo Sí. y no quiero eso para mi hijo. Entonces ahí Mm. yo no entiendo cómo vamos a querer esto para nuestros hijos, para nuestros nietos. Claro, ¿Cómo porque vamos a querer mm, mostrarle que es aceptable mirar un genocidio live en mm. nuestro celular y no hacer nada? Claro, Eso a pero mí por me da ejemplo, mucho la, más la cultura que ha generado el neoliberalismo, porque ha generado una cultura, no solamente es una individualista. economía. Y en esa cultura, acompañado de tecnología, de un tipo de tecnología que la cual todavía no somos capaces de capturar en toda su dimensión, porque es muy potente, o sea, no hemos pegado saltos cuánticos tecnológicamente que uno no entiende. Esa tecnología también nos ha llevado a una mayor ensimismarnos, nos ha llevado se me olvidó, parece un trabalengua, pero a ensimismarte, a meterse en ti misma, en tu individualismo o individualidad. Y yo creo que eso también ha hecho que mucha gente pueda ver, como tú dices, una masacre, un genocidio en línea y mantener como una distancia y no conectarse desde la sensibilidad. Se pueden conectar desde acá, pero tú en el fondo cuando vas a luchar por alguien o por algo, tú necesitas conectarte también desde tu sensibilidad. Y si tu sensibilidad está adormecida, es súper complejo conectar, ¿ya? Porque además estamos reestimulados, así parecemos bebés con mil cascabeles, porque Mm. tienes todo, un montón de pantallas, trabajo en línea, eh, entrevistas por Zoom, no. Cosa que era impensable hace, no sé, 30 años atrás, 20 años atrás. Bueno, entonces, claro, estamos en un mundo súper complejo, pero también yo siento que de repente los seres humanos igual nos pegamos saltos de conciencia. Tú lo viste, o sea, pasaron cosas ante la pandemia en diversos países. Hubo levantamientos, hubo acá estallidos sociales, pasan cosas, porque parece ser que cuando nos pegamos el saltito, no, nos mandan un aplastón para dejarnos callados y dejarnos nuevamente metidos en nosotros mismos, pensando en la sobrevivencia. Ahora, es muy tremendo porque tú también ves que el sionismo, también como cultura muy soterrada, porque de sionismo venimos hablando recién cuando pasa lo de Gaza. Antes no hablábamos de sionismo, hablábamos de fascismo, de nazismo, pero no habíamos visto la forma más tremenda y más antigua, porque el sionismo es más antiguo que el nazismo. No habíamos visto cómo esta gente había adquirido tanto poder en los grupos de poder de Europa o en Estados Unidos que ya están instalados. ¿Te das cuenta? Entonces, en el fondo, estás peleando contra un monstruo que tiene garras en todos los gobiernos y en todos las aristas del poder del mundo.
Entonces, por tanto, sí requerimos que sea la gente, la sociedad civil y la gente organizada la que salga de esa palabra que no pude decir, del, del ensimismamiento, ¿ya? Ahora, ¿cómo, qué crees tú? O sea, ¿cómo lo que ustedes conversan allá también con respecto a esto? em, ¿Tú crees que hay que seguir solamente desarrollando las cosas que ya se han hecho y en el fondo presionar a los estados, a los gobiernos más que nada, porque al final son los gobiernos, para que rompan relaciones, que es lo que hemos estado haciendo acá también? Sí, Pero ustedes, mira, ¿cómo lo ven allá con respecto a Suecia? con respecto a Suecia, nosotros sabemos que nuestro gobierno no escucha, pero yo creo que igual uno tiene que hacer presión y tiene que encontrar diferentes formas. Por ejemplo, eh, siempre tratar donde le duele al modelo económico, Mm, porque es ahí donde, y ahí ser más estratégico. Pero también vienen otras luchas y seguir lo que yo digo a veces es como juntarse, conversar y sacar una estrategia y hacer, digamos. mm, Porque a veces nos quedamos mucho en la teoría sí, y no hacemos las cosas prácticas, digamos. Y es mejor hacer algo pequeño que no hacer nada. exacto. Entonces, a veces quedarse en que debiéramos hacer esto. No, pero hagamos una estrategia entonces. O hay organizaciones que ya están haciendo cosas. Entonces, si uno siente que quiere aportar algo, únete a una de esas organizaciones Mm, y algo pequeño en lo que sea, porque yo no todos se van a subir un barco, eso yo lo entiendo, digamos. No sí. todos también pueden, digamos, tener ese privilegio de poder Salir de acá subirse a un desde Chile tampoco se podría. digamos, eso es, pero uno puede hacer cosas pequeñas, digamos. Y esas cosas pequeñas van, van dejando huellas. Van Entonces yo generando creo, claro, olas, sí, olas. hola, entonces yo creo que todos pueden hacer algo pequeño que sea, Sí, digamos. yo también Y pienso lo mismo. también es como, y no es malo también empezar a leer o entender más sobre el Exacto. conflicto, porque cuando tú ya, digamos, entiendes, digamos, cómo se creó, digamos, este Estado, cómo ha Israelí. sido la lucha palestina, vas a empezar a entender muchas cosas y vas a empezar a mirar el mundo de otra forma y vas a empezar a mirar otras estructuras. Y lo que yo Mm, siempre digo que nos hace falta a nosotros es descolonizarnos más, exacto. digamos. Entonces, y también es difícil porque, por ejemplo, yo vivo en Suecia, Mm. donde es un país europeo, digamos, y la descolonización de mi mente es mucho más difícil acá. O sea, yo creo que cuando hay cosas que uno las lleva ya en la médula, porque te has criado en una cultura, eh, yo, yo creo que es la conexión con los demás, oye, es lo que tú decías también antes, eso, llegar donde gente que tú sientes que tiene cosas en común, sueños en común, luchas en común y armar comunidad. Yo creo que eso es lo que te va ayudando a desestructurar un montón de tonteras con las que uno trae por educación, por familia, por la cultura del país, la cultura del continente. Y nosotros también, nosotros seguimos siendo, tenemos mentalidad de, como decía la canción, la mentalidad de Malinche, ¿cierto? Esta cosa como de admirar tanto lo europeo, de admirar tanto, claro, porque fueron los que ganaron, ¿no? Entre comillas, los que avasallaron, entonces nosotros somos sus hijos, aunque seamos hijos de violaciones, somos los hijos de esa mezcla, pues, de indígenas con europeos y traemos un patrimonio con el cual uno tiene que al final conectarse y también dejar aquello que no te sirve. Pero Es un tema, ese es un tema, un tema, digamos, también que nos han colonizado la mente, sí, digamos, y exacto, son estructuras racistas que además. son estructurales. Ujú, Y lo que también uno también tiene que ser bien sincero, digamos, y también es a veces un arma de doble filo. Con lo que nosotros se trabaja en la flotilla y en otras cosas es con los privilegios también. Y eso claro. también hay que ser súper consciente, porque eso también a veces puede traer roce.
Mm, Y sí, somos muchos de muchos países también, pero uno también ve, nosotros los que teníamos pasaporte europeo, no todos somos blancas, digamos, pero teníamos pasaporte europeo, salimos a Grecia. La gente, digamos, los de las flotillas, digamos, que eran de latino. Latinoamérica, se demoraron mucho más en poder salir Mm, y tuvieron que salir por Jordania. Entonces, sí, hay diferencia. Y sí, entonces, y cierto. hay privilegios y hay que nombrarlos y hablarlos, que también ahí también hay a veces se daban esos roces también, y ahí había que hablarlo, porque nosotros tenemos que ser un movimiento anticolonial, si no, ¿para qué? Exacto. Exacto, y transparentar los temas, porque solamente Sí, conversándolo se puede de alguna manera ir limando y entendiendo, porque la verdad es que lo que tú dices es verdad. Se da en la familia, sí. se da en los... Y se dio en la cárcel, porque Sí, las que realmente que donde fueron más brutales era con las personas que eh, pensaban que eran árabes o hablaban árabes y las claro. mujeres musulmanas. A muchas les quitaban los hijabis. Oye, qué Es, increíble, y ahora en es Estados Unidos horrible. ganó una mujer árabe, ¿ah? En un estado, ganó un puesto político. Yo pienso que increíble, si eso ocurrió en Estados Unidos, que es como el centro, yo creo, de la justicia, donde vienen toda esta cosa policial, Sí. de los policías del mundo, eh, que estén y que hayan elegido a Trump y ahora que haya una mujer árabe elegida, yo creo que también tiene que ver con una respuesta de la gente frente a todo este tema. O sea, yo creo que son muchas cosas que están ocurriendo en este mundo, en estos momentos, en los cuales no estamos todavía informados de todo, pero yo creo que todo esto que está ocurriendo está trayendo, incluso para bien, cambios en muchos lugares. Yo espero, porque lo que también se ve es que el fascismo está en viento en popa, sobre Mm, todo acá en Europa. mm, Y sí, también se están creando muchas leyes bien complicadas, y lo que se ha visto mucho acá, sobre todo en Suecia, es una criminalización del movimiento palestino. claro, exacto. No, en Y todos lados. Mm, Y también la criminalización de, digamos, las flotillas fue súper evidente, que empezaron, digamos, diciendo que era como que era una flotilla, eran barcos, digamos, de niños pijes, de toda clase media, tiktokeros, y después fue cambiando el discurso, que éramos jamás. Y ya si es terrorismo, ahí se pueden matar y se pueden tratar, claro, digamos. estaban Entonces, buscando la justificación para... cómo va el discurso, y ahí también fue que empezaron los ataques de drones y esas cosas después, digamos. Entonces, pero también hay, la criminalización es algo que sabemos nosotros en Latinoamérica, de las Mm, leyes que existen. claro, Entonces, se ahí crean leyes también, para... Sí, no es solamente entonces, hecho. y por eso digo que si uno empieza a leer y empieza a ver, va a ver que hay mucha similitud entre lo que pasa en el Gualmapu Mm, y lo que pasa en Palestina. sí, Porque a Hualmapu también llevaron a colonos a vivir exacto. y se les dio tierras y ellos podían hacer lo que querían, aunque había otros que había mapuches viviendo ahí, digamos, Sí, los alemanes, los italianos que llegaron. claro, cuando... Entonces, hay una historia ahí que tiene paralelos. Entonces, y por eso para mí yo digo que la lucha es una, Sí, y a donde uno esté, digamos, hace lo que puede, y no se trata, yo para mí la causa palestina une muchas luchas, pero eso no significa que yo no ando haciendo otras cosas también. Pero para mí es importante, digamos, ahora, porque ahora es donde hay un genocidio, porque es digamos. crucial, porque uno tiene que ver Sí, con nuestra humanidad, es crucial. O sea, no podemos, como sí, tú dices, ir viendo en línea el genocidio. Tenemos, cada persona tiene que mirarse hacia adentro y ver, como tú dices, qué es lo que quiere para sí mismo, para su gente, para sus hijos, para lo que viene. Vivir en un mundo lleno de miedo, de terror y de saber de que vivía en la impunidad más absoluta, yo creo que nadie quiere eso. En una cultura de la muerte y del miedo, no, mm, no queremos vivir así. Ha sido, yo creo, por lo cual han luchado toda nuestra gente anteriormente, padres, madres, hermanos, compañeros, y nosotras, po. O sea, yo creo que somos parte de un mismo tejido de gente que
que busca vivir en un mundo mejor, que es una frase muy cliché, pero creo que es muy sentida también. Sí, puede ser cliché, pero yo siempre pensé, yo quiero un mundo donde quepan muchos mundos. Eso es lo Exacto, que yo quiero otro mundo. Y sí, yo creo que otro mundo es posible. Y también sí, me siento con la obligación, ya que tengo un hijo, de entregarle algo mejor. Entonces, para mí, por eso yo también lucho y también creo que he entendido mucho más a mi papá, yo también mm, siendo mamá, claro, exacto. eh, que eso era lo que él quería para mí, pero no solamente para mí, sino para todos los niños de Chile. Sí, para todo, pues si al final somos un todo, yo creo que esas separaciones que hacemos, al final no nos damos cuenta, pero lo que te pasa a ti me afecta a mí, le afecta al otro y nos va afectando, aunque no lo tengamos claro por dónde viene, pero somos somos una humanidad, y en esa Sí. humanidad ahí vamos. Los que cachamos algo y estamos tratando de, en función de lo que cachamos, hacer algo siempre. Y la otra gente que cacha menos, pero que también está tratando, y otra gente que no entiende, no quiere cachar, y otra gente que lo sabe todo y prefiere estar en ese lugar, ¿cierto? Hay un montón de gente que de verdad parece ser de que no le toca nada, no sé, es extraño, pero así estamos. Oye, Marita, como seguramente este programa de la retina lo ven varias gente, fíjate que hemos logrado tener un público ya más como un público más nuestro de nuestros programas. Tú, ¿cuál sería el mensaje o qué te gustaría decir o qué crees que yo no te he preguntado? ¿Qué cosas más te gustaría aportar a esta conversación? O un mensaje, lo que tú quieras, porque la verdad las cosas que yo te podría preguntar cosas de repente un poco técnicas, pero la verdad es que me interesa mucho más escuchar cómo tú sigues procesando esto y si hay un mensaje que quieras dar o hay algo que quieras decir. Estoy pensando, sí, es que yo sigo todavía procesando un poco Sí. lo que ha pasado, pero el mensaje siempre ha sido, yo creo en la organización. Y Mm, como dije, no todos se pueden subir a un barco. mm, Pero yo que también creo que en la organización local, la organización entre vecinos, ayudarse entre vecinos, digamos, construir comunidad es realmente ganarle al modelo. Porque el mm, modelo te quiere individualista, te quiere tú y mi familia, pero mm, justamente el tejido social, ir construyendo en conjunto y haciendo cosas en conjunto, yo creo que ahí vamos ganando y también eso es lo que hace bien. Uno habla mucho, digamos, del bienestar. Y el bienestar lo han comercializado como que spa, es ir al gimnasio. Bueno, eso también puede ser bonito y puede ser claro, bien, son productos, pero artículos, es son el bienestar. productos y yo creo que el bienestar está en la comunidad, en ser un poco más amable entre nosotros. Y es como unirnos y tratar de cambiar cosas, porque no siempre vamos a estar de acuerdo. Si yo siempre pienso en el barco, digamos, éramos Mm, muchas personas diferentes, no solamente de diferentes países, diferentes formas de ver las cosas, de ver cómo se lava la loza, digamos, si claro, uno pone algo así. Pero cuando uno tiene un fin en común y va encontrando, digamos, se va encontrando y va conversando, va haciendo un tejido. Y en eso también va, digamos, construyendo algo lindo en conjunto. Y ahí yo creo que la comunidad para eso es importante. Y eso también absolutamente. lo hace más fuerte y nos hace más resistente y también de a poco le vamos a ir ganando al modelo. Sí, yo tengo la misma sensación que tú, de que tiene que haber que uno tiene que hacer comunidad en todos los aspectos. También comunidad acá de la cabeza, comunidad del corazón, comunidad en el hacer, y ojalá se juntaran todo eso. Pero uno acá que vive en la urbe, porque yo creo que en el campo, en lugares más naturales, la gente por muchos elementos tiende más a hacer comunidad. En las urbes cuesta más, ¿ya? Porque claro, cada uno vive en su casita, ya, o en su departamento, y te juntas para eventos X, ¿ya? Pero claro, yo creo que cuando uno hace, más allá de que sea un barco, no, cuando uno tiene que convivir con otros y aspirar, o sea, limar aspereza,
de cómo, lo que tú dices, pues desde cómo se lava la loza a, no sé, cómo se enfrenta la cotidianeidad. Claro, ahí nos vamos probando y vamos viendo cuánto somos capaces también de tener cierta humildad, ¿cierto? Para poder aceptar lo del otro, entendiendo que lo tuyo no es perfecto, o sea, que No, tú prefieres y siendo tener. más amable, digamos, y ayudándose Sí, el uno al otro, yo creo que eso hace bien y escuchar. sí. Creo que también es importante y así uno en conjunto va levantando y va viendo cosas que quiere cambiar. Mm. Yo creo que es eso. ¿Ustedes han logrado tener conversaciones como organizaciones que están trabajando por Palestina Libre? ¿Ustedes han podido tener conversaciones con gente, con políticos, con gente del gobierno? ¿Han logrado conectar por ahí? Porque, por ejemplo, acá se han hecho esfuerzos y se ha logrado algo. Han sido invitados personas del movimiento pro Palestina, por ejemplo, a las cámaras, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, ¿ya? Se ha podido un poco, por lo menos, llevar algunos textos y algunas denuncias allí, ¿ya? Que nosotros estamos que vamos a hacer un seminario, digamos, en la Casa de Diputados, digamos, pero no sé cómo va a ir porque acá está difícil la cosa, digamos. Ha habido como mucho miedo del asunto palestino, pero han habido ciertos conversatorios, pero siempre quizás sectores más moderados Ya. que quieren hablar, donde quieren hablar sobre la solución de los dos estados, por ejemplo, Ujú, y no quieren hablar sobre el sionismo. mm, Entonces, a veces es un poco complicado eso, y justamente lo que es la flotilla ha sido muy criminalizada, y también es que yo creo que está bien, digamos, pero el movimiento donde soy yo es antisionista, claro, entonces no es en eso es radical, digamos. claro. Y pero claro, vamos a seguir intentando. Yo no digo que no, digamos, vamos a ver si hacemos este seminario, digamos, con los diputados, vamos a ver quién va a ir a escuchar. Claro, con Pero lo que igual tú ha estado dices, complicado acá en Suecia, digamos, justamente el movimiento. no, y lo que tú me dices me trasunta de que es lo mismo que ocurre acá, o sea, en un mismo movimiento eh, pro-palestino existen también variantes ideológicas, algunos quieren, como tú dices, los dos estados, que se llegue a eso. Otros quieren una Palestina absolutamente libre con su propio, eh, bueno, hay gente que quiere que desaparezca absolutamente, ¿cierto?, en el Estado de Israel porque lo consideran absolutamente ilegítimo. Yo puedo pensar en eso, pero también entiendo que cuando trabajo en una organización hay que intentar aunar un poco las perspectivas para poder hacer cosas de conjunto. Pero claro, hay asperezas también por ese motivo. Yo también lo he podido Sí, visualizar y ya. yo creo que eso está bien, digamos, poderlo conversar y, digamos, uno no necesita estar de acuerdo en todo cuando se trata del movimiento. Pero lo que ha sido difícil en Suecia es, por ejemplo, que no querían decir que era un genocidio. Claro. Entonces ahí ya estamos, hace meses nomás empezaron a decir Asumir lo genocidio. evidente. Bueno, aquí Claro, también entonces costó. eso ha sido como bien difícil. Aunque aquí me decían que ciertos canales también no hablan de genocidio y se reían porque yo salía en Hablan de algunos guerra. canales. Yo hablan de guerra, pero se reían porque no me habían censurado y yo salía hablando de genocidio Mm, en canales de televisión. mm. Y yo no te voy a hablar de otra cosa que no sea un genocidio, yo no voy a decir que una guerra, porque no es una guerra. Ya a esta altura, fíjate, yo no No, sé, yo no veo mucha tele, pero me he dado cuenta de que ya la palabra se entiende yo creo que la cosa de la aniquilación, eso yo creo que esa palabra en sí, ya que es como para mí la más exacta, em,
pero sí yo creo que ya hay mucha más gente y muchos más medios tradicionales que ya están hablando de genocidio, por lo menos acá. O sea, ya Sí, se ha instalado de alguna forma por y yo todo. creo que está bien, digamos, pero yo tengo esperanza a ver si capaz la oposición pueda escuchar un poco más, digamos, y han habido, yo sé que hace como 2 semanas atrás hubo un conversatorio donde fueron algunos políticos que se trataba de los presos palestinos. Mm, Y creo que es muy importante porque nosotros no somos la historia acá. mm. Justamente, No, y va digamos, a haber sí, pena de nosotros muerte para pasamos, ellos. 3, 4, 5 días en la cárcel, digamos, y los trataron mal, pero pensando que así nos trataron nosotros como tratan a los prisioneros palestinos es horrible. Y las imágenes que salieron solamente acá hace 2 días atrás eh, son, ni siquiera puedo hablar de eso porque Mm, me produce tanta rabia y, y tan normalizado. mm, Entonces, y ese seminario estuvo muy bueno. Así que sí, se hacen ciertos intentos, pero está bien difícil la política sueca mm, porque el gobierno sueco es, tenemos una vice primer ministra que es, que es del Partido Cristiano, que es mm. sionista Claro. y le ha dado y tiene conversaciones con colonos. No, acá pasa lo mismo. Tenemos Digamos, diputados que y son... tienen poder. Mm, Entonces, justamente, y yo digo, la mayoría de los sionistas que yo he conocido son cristianos. bueno, acá se conecta mucho con ciertas iglesias, acá también de Chile. Claro que son Mm, canutos, digamos. mm. Entonces, y esta es una canuta, digamos, que es horrible. Qué Y, locura. es la vice primer ministra, digamos. Entonces, es como bien difícil llegar al gobierno. Y nosotros de la flotilla no, porque a nosotros ya Claro, nos los tildaron, digamos, es casi terrorista. de casi terroristas, digamos. Aunque Claro. nosotros siempre hemos dicho, nosotros somos una misión pacífica, vamos a una misión humanitaria. Encima nos secuestraron en agua internacional y Mm. nosotros no íbamos a Israel, nosotros íbamos a Gaza. Exacto, y todo el mundo, ¿no? Fíjate, todo el mundo que lee, ¿Qué pasó? bueno, hubo un pequeño corte de mi computador en este sistema que tenemos un poquitito, ¿cómo se dice? Artesanal, cada uno con su computadora en su casa. Así que retomamos con Marita como para ya ir dándole ya que hemos cumplido con los tiempos que tenemos para hacer este programa desde la retina. Bueno, Marita, primero que nada, agradecerte un montón por tu tiempo, porque sé que son 4 horas más tarde allá, por todo, por tu buena onda, por tu capacidad de síntesis, de comunicarnos lo que sentiste, lo que viviste y cómo lo has procesado. Y para finalizar, me gustaría insistirte nuevamente en algo que te dije antes, quizás unas palabras para los movimientos acá de Valparaíso, de Chile, que están luchando por lo mismo, por una Palestina libre, que tú pudieras de alguna manera comunicar algo al respecto o ver formas también el día de mañana de conectar con ellos. Eso. Encantada de conectar, digamos. Me encanta, digamos, estos conversatorios que se pueden hacer. Yo me encantaría poder ir a Chile, digamos, y porque así con las horas de diferencia es difícil, pero menos mal que está la tecnología, pero yo encantada, digamos, conversar con movimientos que quieren saber más sobre la flotilla, sobre, digamos, lo que estamos haciendo, o yo sé que interesa lo que es de la Mm, flotilla, yo entiendo que eso interesa, yo a veces tiro, digamos, el dardo hacia Gaza, digamos, porque para mí es súper importante poner el foco ahí, pero yo también puedo entender que es interesante y la gente quiere saber sobre el viaje, digamos, y yo estoy súper dispuesta a hablar de eso, por eso también dije que sí a esta entrevista, porque lo encontré bonito el proyecto que ustedes tienen, y a mí me gustan los movimientos populares.
Y yo creo en los movimientos populares, y yo creo que es eso, digamos, que somos nosotros los que somos, digamos, movimientos que vamos a hacer algo. Y lo demostramos con la flotilla, que se puede hacer algo, digamos, mundialmente, donde los ojos estaban puestos en nosotros. Nosotros decíamos, ya, miremos también a Gaza, es importante, pero yo también sé que movió mucho y se sintió, yo sentí mucho apoyo, aunque no lo podía ver, pero se sentía. Sí, había todo un trabajo, como tú dije, no solamente de la gente que iba, sino que de todos los compañeros y compañeras que estaban ahí gestionando el que se supiera en todas partes, que se les siguiera, se les hiciera el seguimiento, y que yo creo que también eso permitió que ustedes pudieran, más allá de que fueron secuestrados y encarcelados, les permitiera a ustedes también salir libres. Yo creo que fue parte también de eso. Y eso permitió. Bueno, Marita, te abrazo en la distancia y espero que algún día no nos veamos cara a cara, o por lo menos Sí, que puedas venir a Chile y contar conmigo, contar con nosotros, con la comuna, con este proyecto La Retina, por si consideras que de repente podría haber otra entrevista a otra persona o a ti misma con respecto al tema, estar ahí conectados y conectadas. Y bueno, agradecerte una vez más a ti y a todas las sí. personas que fueron contigo. Eso, son el barco de la esperanza, ¿cierto? No solamente para casa, para todos los pueblos. Somos Global Sumud, flotilla. Somos. Sumud es una palabra bien bonita en árabe, así que, ¿Qué significa? sabes que ahora se me fue porque tengo demasiado sueño, me lo sabía antes, Sí, pero hay que googlearlo, lo vamos a pero es una averiguar. palabra muy linda, Sumud. Bueno, ya pues Marita, un beso y Besito, que estés muy gracias. bien y que te vaya muy bien en tu trabajo. Ya, muchas gracias. Que te vaya muy bien en todo. Un Sí, a abrazo. ustedes también. Que Ya pues, estén bien, chaito. chao. Chao.